Bienvenidos amigos a nuestro programa especial, El Predicador y la Predicación, hoy con un programa que sé que será de bendición para todos. Hoy seguimos con esta temática para predicadores de predicadores. Pero antes de continuar, te invito para que te suscribas a nuestro canal. Solamente tienes que darle un clic al botón de suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. En el día de hoy tenemos un invitado especial, alguien que admiro y aprecio. Fue mi maestro en el programa doctoral, es un escritor, un predicador, un pastor, un maestro, alguien que se ha dedicado a la enseñanza y también a la práctica de la predicación. Me refiero al doctor Ricardo Norton, quien le damos la bienvenida a este programa. Pastor Norton, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, doctor Ferreira, por la oportunidad de compartir en tu programa que entiendo se publica en YouTube y en otros medios de comunicación masiva. Para mí es un privilegio poder compartir algunas de las ideas relacionadas a ese artículo que escribí hace algunos años acerca de la metáfora del predicador y la aviación. Así es, maestro. Quiero decirles, amigos, que el doctor Norton es maestro de predicación, tanto en la parte de la licenciatura y la maestría y el doctorado. O sea, que tenemos un experto en la materia sobre la predicación, ha escrito sobre predicación y sobre todo, sábado tras sábado, está practicando la predicación en los púlpitos. O sea, no es solamente un académico de la predicación, sino alguien que práctico en la predicación. Doctor, ese artículo me impactó bastante, una metáfora de la predicación y la aviación. ¿Qué podemos aprender de la aviación y aplicarlo a la predicación? ¿Cómo surge esta idea, doctor? ¿Qué, ¿Qué comparaciones o qué semejanzas hay entre la predicación y la aviación? ¿Y cómo surge la idea de escribir este artículo? Bueno, la idea surgió como resultado de tanto viajar en avión. Yo en American Airlines, solamente con esa aerolínea he volado más de 4 millones de millas y con Wow. United como 1 millón de millas, sin contar otras aerolíneas como Avianca que no están asociadas y las millas no están todas incluidas. Y en una ocasión, justamente estaba yo sentado en el avión y antes de cerrar la puerta, muchos años, porque ese artículo tiene bastantes años, el piloto dijo, bueno, miren, este avión va para tal lugar. Y si usted no va para ese lugar, entonces mejor salga del avión. Y una vez que cerraron la puerta, él dio instrucciones y algunas directrices relacionadas al vuelo, diciendo, bueno, no recuerdo me parece que estaba volando de ORD, de Chicago O'Hare hacia Portland PDX. Y entonces dice, vamos a cruzar vamos a ir por el estado de Wisconsin, Illinois, después vamos a cruzar las Rocallosas, iremos por Denver y después vamos a pasar a la izquierda por el Mount Hood y a la derecha va a estar el Washington y otros. Así que dio instrucciones. Y entonces, basado en eso, dije yo, pero ¿será que hay alguna similitud en la predicación? Porque en la predicación, una de las formas de predicar que se conoce como la predicación deductiva, el ministro indica, bueno, miren hermanos, en esta mañana vamos a hablar de esto y lo otro, que te da al principio te da una especie de sinopsis del final en lo que se llama la predicación deductiva. Así que se me ocurrió y después pensé que así como las tres partes principales de la aviación son el despegue, altitud de crucero y el aterrizaje, tres partes principales de la aviación, el sermón también tiene una introducción, tiene el desarrollo del sermón y después tiene una conclusión. Así que esa fue la historia de cómo se inició, cómo adquirí yo esta idea. Interesante, maestro, cómo usted hizo esa comparación entre la predicación
y la aviación. Entendemos, maestro, que alguien que va a dedicarse a la aviación necesita horas y horas de práctica antes de poder hacer su primer vuelo. Entendemos que el predicador también necesita una preparación. ¿Cuál sería la preparación que el predicador necesita para evocarse a lo que es la tarea de predicación? ¿Cuál es esa preparación, tanto espiritual como intelectual, que necesita el predicador para poder tener un vuelo seguro y llevar a sus oyentes a un destino? Sí, en efecto, no solo necesita muchas horas de práctica, especialmente para volar aviones comerciales con pasajeros. Creo que el mínimo son unas 1.500 horas. Nuestra universidad en Andrews tiene una escuela de aviación y tiene un simulador excelente. Yo he estado en ese simulador tratando de volar. Una vez volé un 737 aterrizando en Nueva York, lo estrellé como una docena de veces. Es sumamente difícil la aviación. Y además de eso, yo tengo el esposo de mi prima, él vuela con Frontier Airlines, él vuela los Airbuses 320 y vuela también los 737. Necesitan estar en condición física óptima. Y de igual manera, el predicador necesita prepararse no solamente en el área de la predicación, pero en su vida física, en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida social. Todo sermón debiera tener por lo menos 3 historias. Y una es la historia de la Biblia, porque debe estar basada en la palabra de Dios. Debe tener la historia de la audiencia, porque tiene que tratar un tema que la audiencia necesite, que cuando la audiencia escucha el tema, desde un principio diga a la audiencia, eso es para mí, yo necesito escuchar eso. Y la historia principal es la tercera historia, la historia del predicador. El predicador tiene que tener intimidad con el Espíritu Santo, estar en buena relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, a fin de cuentas, es el que convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio. No es nuestra elocuencia o nuestro conocimiento profundo de los misterios criptográficos de las Escrituras, no, sino el que tiene una íntima relación con Dios. Muy bien, excelente, maestro. Estamos hablando que aparte, y me gustó eso que mencionó, que aparte de la preparación intelectual, espiritual, igual que el piloto, el predicador necesita una preparación física. Claro, pararse enfrente de un público, hablar, necesita una preparación física. Qué interesante esto, maestro. Eh, Espiritualmente, solo para añadir, por sí, ejemplo, ¿cuál sería el poder del sermón de un predicador que está viviendo en pecado? O, por ejemplo, antes de subir al púlpito o esa mañana tuvo un pleito con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿Y cómo va a llegar al púlpito con ese tumulto, con esa cantidad eh, de conflictos en su mente? En realidad, uno debe estar en paz con Dios y en paz por el prójimo para poder entregar un sermón que sea inspirador, que eleve. Y es probablemente por esa razón que muchos sermones no llegan muy alto, no llegan al corazón de las personas, porque el mismo predicador no lo está viviendo. Hay un refrán que dice, predica y si fuese necesario, usa palabras. tremendo, maestro. Sí, así que el sermón, la hermana White dice que el sermón más elocuente que nosotros podamos predicar alguna vez en la vida es el de un cristianismo piadoso. Oiga Amén. los testimonios. Y yo había notado otra cita de ella que dice, lo que un hombre es tiene más influencia que lo que dice. Ministerio de Curación, página 372. Lo que somos.
y lo que decimos. O No sea, podemos, no podemos desbaratar con una mano lo que tratamos de edificar en el púlpito con la otra mano. interesante, o sea, tan importante es la preparación del sermón como la preparación del mismo predicador, de su vida espiritual, su devoción, su entrega al Señor. Doctor, usted habló de ese mapa que debe tener el piloto de vuelo, o sea, debe tener un destino, un objetivo donde va a llegar. Una de las debilidades de los predicadores es no tener un propósito claro en su sermón. Alguien dijo que hay muchos predicadores parecidos a Abraham, que salió sin saber hacia Mm. dónde iba. ¿Cuán importante es tener un propósito claro en el sermón? Definir lo que queremos y cómo podemos hacerlo y cómo aplicarlo a la congregación, doctor. Alguien ha dicho, ese es Lloyd Perry, un famoso predicador y escritor, él dijo que un sermón sin punto no tiene punto. Es un derrotero. ¿A dónde vamos? ¿Dónde quiero yo conducir a esta congregación? ¿Cuál es el propósito? La hermana White dice que el propósito de todo sermón es la salvación. Es la salvación de las almas. Pero en el contexto de el ministerio pastoral, hay muchas responsabilidades, muchas áreas ministeriales que el pastor debe tener en consideración. Mayordomía, las doctrinas, la obra misionera. Entonces, ¿cuál es el propósito? Necesita el predicador eh, determinar cuál es la necesidad imperiosa o más imperiosa de la audiencia, la historia de la audiencia. Entonces, escoger la historia de la Biblia, un texto bíblico, un trozo bíblico o varios versículos bíblicos, porque el sermón, mientras esté basado en la Biblia, no importa si utiliza varios textos o si es expositivo y se está enraizado en solamente uno o dos versículos. Escoge la Biblia y ahora lo presenta a la audiencia, pero tiene que tener dirección. Ahora, hay, ah, y no sé si con algunos otros predicadores trató ese asunto, pero se habla de la predicación inductiva y la predicación deductiva. Las dos tipos de predicación, los dos tipos de predicación tienen su lugar. La inductiva tiende a ser la narrativa. En un sermón narrativo, una historia, el cual el predicador la va desenmarañando poco a poco desde el principio y al final entonces la audiencia tiene un cuadro final que tiene su lugar. Pero la mayoría de los sermones recomendables en la predicación, especialmente ministerial, y para que pueda entenderse en la audiencia, se llama la predicación deductiva, en el cual el ministro de entrada le da un panorama global de lo que se va a hablar. En esta mañana vamos a estudiar 3 pasos para la vida eterna. Esto es muy importante y ya introduce desde un principio. Y esos pasos los va a ir representando, los va a ir preparando, los va a ir desarrollando hasta el final. Y al final, entonces, puede haber una recapitulación. Pero es muy importante. Cuando después del sermón el sábado llega, por ejemplo, le pregunté una vez yo a uno de mis hijos, ¿y de qué se trató el sermón? Y los hijos míos se acordaron de una historia. Pero es ese punto principal debe de repetirse de manera que por lo menos ese punto llegue a quedar claro y que ellos lo vayan a recordar. Así es. Maestro, en lo que es predicación avanzada, y usted es maestro de predicación tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado, se habla de un tercer tipo de predicación aparte de la deductiva y la inductiva, que es la predicación aductiva. Sí. ¿Me puede usted dar un breve resumen de ese tipo de predicación por amor a los oyentes? Bueno, la abducción no está tan bien desarrollada. El doctor Molina
A ver, Carlos Molina, en su tesis, él tiene 2 doctorados en esa área. Él es profesor de predicación. Bueno, él es profesor de otras áreas también en la Universidad de Montemorelos. Y él desarrolla en forma breve la idea de la predicación abductiva. La abductiva no es tan estructurada. No es muy estructurada, no contiene la estructura de la predicación deductiva en el cual se da la dirección del derrotero que se va a seguir durante la presentación a lo largo del sermón. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante. Bueno, amigos, estamos hablando de la predicación como, o la aviación como una metáfora de la predicación con el doctor Ricardo Norton. Ya hemos visto el propósito del sermón, la preparación del predicador y la importancia de nosotros saber hacia dónde nos dirigimos en el sermón y la predicación. Doctor, usted me habló de esos 3 puntos en la aviación, que es el despegue, establecer el vuelo y el aterrizaje. En el sermón lo dividimos en 3 partes: la introducción, el desarrollo o cuerpo y la conclusión. Hablemos de la introducción, doctor. Eh, ¿Qué objetivo tiene la introducción? ¿Qué persigue la introducción, el despegue del sermón? ¿Y cuáles son las características que debe tener una buena introducción para el sermón y los oyentes? Ya. Bueno, me voy a concentrar hablando de la introducción en los sermones deductivos. Perfecto. No voy a meterme en el asunto de la inducción. El padre del inductivismo era Francis Bacon. Francis Bacon, que en español sería Francisco Tocino, allá por el año 1670. Él es el padre del método científico y el método científico está basado en inducción. Es decir, entonces, hay una diferencia entre predicación inductiva y preparación de sermones inductivos que no vamos a entrar ahora. Pero la introducción, en primer lugar, debiera ocupar o llevar más o menos un 10% de la duración total del sermón. En otras palabras, si el sermón va a durar 30 minutos, 3 minutos, no más de 3 minutos, debieran dedicarse para la introducción. Y en la introducción, uno de los objetivos principales de la introducción es capturar la atención. Y muchas veces al inicio del sermón, hay distracciones. Algún niño llorando. Por esa razón, la liturgia, por lo menos en la iglesia adventista, está programada para que antes del sermón hayan preliminares que van a preparar la atmósfera para que la gente esté tomando atención al predicador. Sin embargo, pueden haber distracciones y esas distracciones el predicador no debiera ser cómplice de esas distracciones. Por ejemplo, si yo estoy en una audiencia donde la gente está acostumbrada a usar corbata, si el pastor va a predicar con corbata, esa distracción probablemente va a cortar, truncar el interés y la atención de algunos de la audiencia. Puede ser el asunto del anillo de matrimonio. El manual de la iglesia adventista lo permite usar, sin embargo, yo no lo uso porque hay en algunos lugares, hay personas que eso lo van a distraer. Entonces, la introducción, el predicador captura la atención en esos 3 minutos y ahora provee lo que en los días de estudiante a nivel de licenciatura, allá a principios de los 70 en Montemorelos, se decía la declaración del propósito. El propósito de este sermón es típicamente deductivo y es muy bueno. Porque este tipo de sermón deductivo en el cual se enumera el propósito y se repiten esos pilares del sermón, va a ayudar para que la gente los recuerde después. No siempre se va a recordar, pero por lo menos si está tomando notas, si está escribiendo
Ese es el propósito, capturar la atención y dar dirección. Dirección. ¿Cuál es el propósito del sermón? De manera que las personas con claridad digan, sí, 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 yo quiero escuchar esto, esto es para mí. Muy bien, muy bien. Entonces, doctor, una pregunta que me hacen muchos estudiantes y colegas ¿es válido utilizar ilustraciones en la introducción o es mejor solamente plantear el mapa del sermón y dejar las ilustraciones para más adelante? Depende, depende. Ah, las ilustraciones, y ahora esto se aplica a la aviación, en la altitud de crucero hay ventanas. eh, a mí, yo prefiero sentarme en el pasillo que sentarme en la ventana, pero sentarse en la ventana tiene muchas ventajas, porque uno ve el panorama, ve las montañas, puede fijarse más abajo cuando uno va sobre el Gran Cañón, tomar fotografías. Eso ayuda para que haya visualidad. Pero hay ocasiones, por ejemplo, si el sermón es inductivo, que es basado en una historia, tú vas a tener que empezar con una historia. O puede ser como yo he escuchado con frecuencia algunos predicadores de renombre, eh, que hay una noticia de algo que ha ocurrido, digamos, de un terremoto, y se empieza con, miren hermanos lo que ocurrió esta semana en El Salvador con ETA y IOTA, y entonces son señales del tiempo del fin. Así que tendrían su lugar. Pero si es una historia que no tiene relevancia con el contenido, es mejor presentar las historias para ilustrar ciertos puntos durante el sermón. Muy bien, Pero muy no bien. puedo ser dogmático, no puedo decir no, en ningún sermón, en ninguna ocasión se debiera empezar un sermón con una historia. Yo personalmente no lo hago a menos que haga, estoy predicando en algún lugar y, y hubo un problema, el tráfico. eh, eh, entonces llegué tarde a la reunión y ahora me toca el tiempo. Los hermanos han estado esperando porque llegué tarde a la reunión, y entonces es apropiado empezar con esa historia. Hermanos, disculpen, pero cuando veníamos del aeropuerto se le ponchó una llanta, se le escapó una llanta, el pastor se metió en un clavo, paró, y entonces tuvimos que cambiarla. No, es una historia que es relacionada a lo que ocurrió, el contexto, para explicar algo. Así que no podemos ser dogmáticos diciendo que en ninguna ocasión se debiera presentar una ilustración al principio en la introducción del sermón. Muy bien, doctor. Excelente, excelente explicación. Hablemos un poco del desarrollo del sermón. Así como el avión tiene su despegue, también tiene su desarrollo de vuelo. Ujú. El sermón tiene un desarrollo. ¿Cómo podemos desarrollar un sermón y qué tiempo es recomendable dedicar al desarrollo o el cuerpo del sermón, que es la parte más extensa de la exposición? ¿Cómo desarrollamos la idea central de un sermón, doctor? Yo pienso que debe iniciarse con lo que se conoce con la exégesis de la audiencia, el examen de la audiencia. ¿Cuáles son las necesidades de la audiencia? ¿Cuál es la necesidad más imperiosa, como lo dije hace algún momento? Entonces, basado en esa necesidad, nosotros necesitamos ahora utilizar la Biblia, porque la Biblia es lo que le va a dar autoridad a nuestra predicación. Y Pablo dice, mira que te mando que prediques la palabra. Y nuestro deber es predicar la palabra, la Biblia. La Biblia es verdad, en la Biblia hay poder. Entonces, a la hora de desarrollarlo, la duración no debiera ser más de 30 minutos. Normalmente son 40. La hermana White en su ministerio, al principio, ella recomendaba que se predicara más de una hora más o menos, aunque ella siempre predicaba entre una hora y 30 minutos.
Pero posteriormente, allá por el año ya 1890 en adelante, ella recomendaba que debía predicarse únicamente no más de 30 minutos, no más de 30 minutos. Y por acá saqué un par de citas de ella. Dice, por ejemplo, en el librito, en manuscrito 3, 1866, termina tu discurso cuando el interés todavía es alto. Y otro en Cartas 98, 1901 dice, no dejéis que el sermón se exceda a los 30 minutos. Sin embargo, ella siempre tuvo dificultad predicando menos de 30 minutos o 30 minutos. Y en una ocasión, cuando estaban en la conferencia general 1901, no, 1909, en esa, le preguntaron, ¿usted recomienda que no nos pasemos de los 30 minutos, pero usted predica más de una hora? Y ella dijo, bueno, sí, es cierto. Yo en este caso fallo, pero recuerden que yo tengo un ministerio especial. Yo soy mensajera de Dios. Y por supuesto, cuando ella predicaba, ella tenía a la audiencia interesada, a la audiencia interesada. Entonces, eso es en relación a la duración. Yo diría que 40 minutos es más que suficiente, pero lamentablemente en muchos lugares le dan más importancia al praise team, a ese grupito que canta para el culto, antes del culto divino. A veces les dan 20 minutos, les dan 30 minutos y le aflojan el, el púlpito al predicador cuando faltan 10 minutos o 15 minutos para terminar la predicación. Así que a la hora de predicación hay que considerar a qué hora va a terminar, porque lamentablemente el culto divino que nosotros tenemos, donde se predica, se remonta a la época, la hora del culto divino se remonta a la época agraria, cuando tanto en Europa como en los Estados Unidos, antes de ir a la iglesia, sábado, principalmente estamos hablando del domingo, el domingo, con la gente que observa el domingo, antes de ir a la iglesia había que ordeñar las vacas, había que darle de comer a las gallinas, había que limpiar el potrero o los chiqueros, etcétera. Había que recoger los huevos para que no se los comieran los perros, en fin. Y eso, por eso el culto divino se hizo a la hora que nosotros los tenemos, 11 de la mañana. Pero no es la mejor hora, porque a las 11 de la mañana ya terminar a las 12, 12 y media, los chicos tienen hambre y las madres tienen que ir a calentar la comida. Llegan a almorzar a la 1:30 cuando normalmente almuerzan a las 11:30 o las 12. Entonces, la duración del sermón no debiera exceder, en mi opinión, más de 40 minutos. La razón también por la cual eso debiera ser así es porque mantener la atención, por tanto, por más de 10, 15 minutos, si usted hace una investigación de la atención en asuntos de cátedra de educativos, es muy difícil capturar plenamente la atención de la gente por 10, 15 minutos. Entonces, yo diría que la duración, no 30, 40 minutos es más que suficiente. Y a la hora de elaborar la presentación, que sea contextualizado el tema a la necesidad, la edad, nivel educativo de la audiencia. Por esa razón, yo en ese artículo hablo de hipoxia. Hipoxia es la falta de oxígeno. La hipoxia es definida como cuando hace falta oxigenación. ¿Cómo se llamaba? Stuart Payne. Stuart Payne era un golfista, uno de esos jugadores muy famosos
Murió el 25 de octubre de 1999. Iba en un jet privado con otras 4 o 5 personas y el aparato que le daba la presurización al avión para que hubiera oxígeno falló y todos perdieron el conocimiento y se estrelló el avión en South Dakota, en Dakota del Sur, y murieron. Así que tú no puedes en la audiencia, no puedes volar a una altura de 35,000 pies a una audiencia que apenas puede volar 15,000 pies de altura, porque le va a dar hipoxia. Así que un sermón puede tener un contenido muy alto, pero no va a calentar. Hay sermones que deslumbran, pero que no calientan el corazón. Entonces, a la hora de presentar el sermón, tenemos que considerar la edad. Por ejemplo, si son personas ancianitos, ancianos que tienen a veces problemas con la vista, con el oído, hay que hablar un poquito más, más pausado, en forma pausada, para que ellos puedan considerar. Así que en la preparación tienes que tener en cuenta la edad. Si le estás predicando a jóvenes, por ejemplo, el interés de los jóvenes es diferente que el interés de los niños. Cuando se le habla a los niños, hay que hablarles como a niños, en lenguaje de niños e historia de niños. Así que eso es lo que yo pudiera mencionar. Así es que alguien ha dicho que el secreto de un buen sermón consiste en tener una buena introducción, una buena conclusión y que estas dos estén lo más cerca posible una de las otras. Es muy difícil mantener la atención, especialmente en nuestro sistema de adoración, que empezamos con el servicio de canto a las 9:15, 9 de la mañana, después viene la escuela sabática, después vienen las clases de la escuela sabática, después los minutos misioneros, y ya para entonces la gente tiene 2 horas de estar ocupado, con su mente ocupada, y llegamos al sermón bastante cansados y a veces con hambre. Así es, así es. Doctor, usted habló de la práctica de simulación que tuvo conduciendo un avión en Andrews y dice que lo estrelló varias veces. Alguien dice, o alguien escribió que la parte más difícil en la aviación es el aterrizaje. Y haciendo una comparación con el sermón, llegaríamos a la conclusión. Eh, ¿Cómo hacer una buena conclusión, un buen aterrizaje, doctor? Ya que encontramos muchos predicadores que pasan tiempo diciendo, voy a concluir, voy a terminar, para finalizar, y quedan dando vueltas y no aterrizan nunca. ¿Cómo podemos aterrizar el avión del sermón seguro y que lleguemos a nuestro destino? En efecto, uno puede tener en la aviación un despegue fabuloso, sin viento. Especialmente los vientos que molestan más son los vientos de costado. Cuando vienen de frente, los pilotos ponen las alas y es más fácil alzar vuelo cuando el viento viene de frente. Cuando viene de atrás ayuda, pero cuando vienen los vientos de costado son los más difíciles, tanto para el despegue como para el aterrizaje. Y un vuelo puede tener un despegue magnífico, puede tener una altitud de crucero que no había necesidad de ponerse los cinturones porque no habían ráfagas de vientos, pero si el aterrizaje fue malo, la gente se va a acordar únicamente del aterrizaje. Ahora, si todo lo demás fue bueno, fue malo, el despegue y la altitud de crucero, pero el aterrizaje fue tranquilo, perfecto, la gente se va a ir con un buen sabor. El aterrizaje, de igual manera que el despegue, no debiera durar más del 10%, 10 al 12%. En otras palabras, en un sermón de 30 minutos debiera ser unos 3 minutos, con la excepción de predicaciones evangelísticas cuando se está haciendo un llamamiento,
para que la gente pase al frente y bautizarse. Y si es una audiencia muy grande, hay personas que están predicando a una audiencia de 1000 personas, hasta que la gente pase al frente para tener la bendición, entonces va a llevar más tiempo. Pero normalmente en la predicación del culto divino, el sábado por la mañana, el sermón principal, el sábado por la mañana, no debiera durar más del 10%, unos 3 minutos. Ahora, yo lo digo por experiencia personal, que rara vez nosotros los predicadores nos preparamos para la conclusión. Rara vez. Son pocos. Y yo me incluyo entre los que casi nunca lo hacen. Nos preparamos muy bien en la introducción, porque estamos sentados en el púlpito 10 minutos, 5 antes de pasar, y ahora voy a empezar, y uno repasa la introducción. Ya sabe los puntos de la altitud de crucero, porque ya los tiene en el bosquejo bien elaborados, pero rara vez nos preparamos para la conclusión, y eso es un error muy grande. Porque hay conclusiones que son largas como esperanza de pobre y no quiere y no termina y no termina. Y ahora, para terminar, estaba volando de Chicago hacia South Bend. Yo volé casi 1.000.000 de millas, 1.000.000 de millas con United, y ellos volaban siempre de Chicago a South Bend. Y muchas veces, porque en el lado este del lago Michigan, donde se encuentra South Bend, donde está el estado de Michigan, donde yo vivo, existe lo que le llaman el efecto de la nieve, del lago. Entonces, la temperatura del lago, es un lago, parece un océano. De un lado a otro, tú no puedes ver el final, aún en la parte más angosta del lago. Así que la temperatura nunca está igual, casi nunca está igual la temperatura del agua a la de la atmósfera. Entonces, las ráfagas vienen, las corrientes, los sistemas de la estación de viento vuelan, y como el lago está, digamos, el agua está más caliente, produce vapor. Y cuando arriba está más caliente que abajo, también produce vapor. Entonces, cuando de este lado del lago neva 1 pulgada, en este otro lado del lago neva 2, 3 pulgadas. Eso es lo que le llaman el efecto del lago. Y muchos vuelos se me atrasaron. En South Bend está la Universidad de Notre Dame, Nostradama. Y recuerdo que una de las últimas veces que volé, porque de ahí yo manejo 2 horas y media para llegar a Chicago para evitar ese vuelo corto. Pero recuerdo que estábamos volando en un Fokker, un avión alemán de 2 hélices, y el piloto dijo, bueno, ahora ya vamos, el piloto siempre te avisa, vamos a aterrizar, amárrese en los cinturones. Así que no está mal si uno quiere decir, para concluir, bueno, hermanos, ya debo de aterrizar y quiero dejarles con este mensaje. Recuerden, eso es parte de la conclusión. Pero empezó a aterrizar y alzó vuelo. Había mucha neblina, y con ese tipo de avión no tienen el sistema electrónico que tienen los aviones más grandes, como el Airbus 319 o el 320 o 747, 787 o el 737, que ellos, aunque la visibilidad sea 0, lo ponen en automático y aterrizan. Tuvimos que hacer esa intentiva 3 veces. Y ahí habían algunas personas católicas yo estaba sentado a la par de una monjita, y sacó el rosario y empezó a orar, porque esto no aterrizaba. Y a veces en la predicación parece así, y ahora para terminar, y arranca otra vez. Eso quiere decir que no se preparó la persona para la predicación. Y a veces así, los sermones que duran mucho tiempo es porque no se prepararon muy bien. A corta duración, larga predicación. Y tenemos que recordar que para ser inmortal, un sermón no necesita ser interminable. No tiene que durar mucho. Tremendo, sabias palabras. Doctor,
ya concluyendo nuestra entrevista, muchos predicadores van aplicando durante el sermón y otros deciden dejar la aplicación para la conclusión. ¿Cuál sería el método más recomendable? ¿Ir aplicando durante el sermón o dejar la aplicación para la conclusión y finalizar con la aplicación? No, es mejor no ser predecible. Porque si el predicador siempre ahora la aplicación, entonces va a decir, ahora, ay hermano, mire, ya dijo, ya hizo el desarrollo y ahora el predicador va a venir la aplicación y después la conclusión. No, puede haber variedad, pero sí tiene que haber aplicación. Sí. En otras palabras, la predicación siempre tiene información, instrucción, educación. Pero la diferencia es que la educación o la información del sermón debe aplicarse a la vida personal. Si no llega a ser un cúmulo de información muy buena, que es bíblica, pero llevó a las mentes, trasladó a las mentes de los oyentes a un evento lindo de la Biblia que ocurrió en los días de Jesús, pero no lo puso a la práctica. Entonces puede hacer, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él está hablando crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay tres verbos importantes, o tres conceptos: dar, creer y vida eterna. Entonces yo puedo decir, bueno, hermanos, al final dar una aplicación de esos tres. No, y habla de amar también. Amar, dar y creer. Esos son los tres verbos principales. Entonces, ¿cuál? Amor. Qué importante es el amor. Hermanos, si tuviéramos que medir la calidad de amor en nuestra iglesia del 1 al 10, ¿qué le darías? Ese es el primer punto. ¿Cuánto le darían un 10? Tú vas a ver. ¿Comprendes? Debemos de hacer algo. Propongámonos esta semana para hacer algo. Después vas a ver dar. ¿Qué tan importante es la dadivosidad? Si tuviéramos que evaluar del 1 al 10 la dadivosidad nuestra, con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, ¿cuánto le daríamos? Y también la fe. Si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, se puede ir progresivamente a lo largo o también dejarlo al final. No podemos ser dogmáticos. No podemos ser dogmáticos. Inclusive en lo que yo les mencioné, que un sermón tiene que tener un punto, que tú me preguntaste, que la dirección. Jesús en el Sermón del Monte habló de todo, bienaventuranzas, del adulterio, habló de el engaño, habló de una docena de temas diferentes, pero era una ocasión especial, ¿comprenden? Y duró más de 30 minutos. Probablemente la gente tenía hambre, hubo que darles de comer. No podemos ser dogmáticos, pero debemos de ajustarnos a lo que nosotros tenemos hoy día, en la audiencia, en la iglesia local donde nosotros estamos desarrollando nuestro ministerio y donde nosotros predicamos. Maestro, ya concluyendo nuestra entrevista, usted como un experimentado predicador, tantos años enseñando predicación y predicando cada sábado en diferentes iglesias en diferentes partes del mundo, ¿qué consejos daría usted a los predicadores, tanto a iniciantes como a aquellos experimentados en la materia? ¿Qué consejos o qué consejo final le daría usted a los predicadores que van a ver esta entrevista posteriormente? Bueno, yo diría que, utilizando un término más conocido, que habría que examinarnos, hacer exégesis en tres áreas, examinarnos en tres áreas principales. Y el área es nuestra persona. Pensemos en nuestra persona. Estemos bien con Dios. Estemos predicando con el ejemplo. Que vivamos lo que prediquemos. Eso es muy importante. Físicamente también hablando, porque la condición física del
predicador, se va a notar también la energía que va a mostrar o manifestar en el púlpito. En segundo lugar, hacer un exégesis o un examen de la audiencia. Tú tienes que conocer la audiencia, saber cuáles son las necesidades de la audiencia. Y finalmente, hacer un examen de la Biblia, presentar la Biblia, que predicar la palabra. Ilustraciones son buenas, pero no puedes basar un sermón en un evento contemporáneo, no. El evento contemporáneo es para ilustrar una verdad bíblica. Predicar, hay personas que predican de bestias espantosas y terribles y no predican de Cristo. Las bestias son importantes, predicar ocasionalmente, pero no es sábado tras sábado tras sábado alimentar a las personas de bestias y meterle miedo a la gente, predicar a Cristo. Y la hermana White dice que todo sermón debe ser cristocéntrico porque Cristo es el que derrite los corazones. Predicar de crisis y no de Cristo. Y hay gente que se especializan en predicar de crisis y ya está. Y no predicar de Cristo, quien es el que ensuaviza los corazones. Y finalmente recordar que nosotros como pastores o predicadores el sábado o cuando subimos a la mesa del púlpito, para alimentar las ovejas, es una linda metáfora. Debemos de darle pasto, pienso, fresco, jugoso, nutritivo, que alimente el alma, que alimente el corazón, que alimente la mente, que nos motive para la acción. Dios quiera, mi querido doctor Ferreira, que estos principios puedan ayudar, o por lo menos que ese artículo se tradujo al portugués hace muchos años y está en inglés. Pueden encontrarlo, ese artículo y otros más que he escrito en mi página ricardonorton.com. Está ese artículo y otros artículos que he escrito, no necesariamente acerca de la predicación, pero en otras áreas del saber. Muchas gracias, doctor Norton. Gracias por su tiempo. Gracias por esta entrevista. Sé que será de bendición para todos los predicadores que van a escuchar y van a estar visitando también su página para tomar sabiduría en diferentes áreas, diferentes tópicos de lo que llamamos Christian Ministry o ministerio cristiano. Hay tanto que aprender de su experiencia. Doctor, gracias por este tiempo. Nos gustaría, amigos, que usted pueda suscribirse a nuestro canal, seguirnos en esta plataforma de predicadores, para gloria del Señor. Doctor, nos gustaría terminar con una oración, que usted nos bendiga con una oración para finalizar nuestro programa, por favor. Cómo no, inclinemos el rostro. Padre Santísimo, gracias porque tú nos has llamado para predicar el Evangelio. La predicación es un deber para cada creyente, para aquellos que tienen el don de la predicación y predican a miles de personas con éxito, pero también para aquellos que no tenemos el don, para aquellas personas humildes. La predicación es para todos. Ayúdanos para que prediquemos siempre con el ejemplo y que en cada palabra, en cada acción podamos representar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Amén.